mirar a mi alrededor y mirar todo lo que ha venido sucediendo en estos días, huracanes, tormentas y todo lo que esto ha ocasionado en diversos lugares, daños materiales, destrucciones y muertes, el mirar cuán cantidad de personas ha muerto por causa de todas estas cosas, el mirar cómo hay una gran cantidad de personas que murieron por todas estas situaciones y que mueren a diario, no solamente por una tormenta, sino que por un accidente, una bala perdida, un infarto o una enfermedad natural. Eso me conducía a meditar y a reflexionar en muchas cosas para poder traer el mensaje de esta mañana. Esto me llevaba a pensar cómo mucha gente no medita, no piensa que llegará un momento donde van a tener que partir de este mundo. Ahora, lo más impresionante de esto es mirar a muchos que vienen a la iglesia, muchos que hacen parte de la iglesia de Jesucristo y que solamente tienen el día de la muerte en su cabeza, en su mente, pero su estilo de vida manifiesta como que si se fueran a quedar toda la vida aquí en la tierra, como si nunca fueran a morir. Porque muchos tienen puestos los ojos más en las cosas de esta tierra que en el Señor y las cosas celestiales. Y nosotros entonces, como cristianos, debemos despertar, hermanos, despertar y poder evaluar y visualizar las realidades que la Escritura nos presenta y que usted y yo debemos tener en cuenta. Como cristianos, usted y yo debemos tener en cuenta una realidad principal. Ninguno de nosotros es semilla, todos nos vamos a morir, todos nos vamos a morir. Pero muchos están viviendo en esta vida como si nunca fueran a morir. Y tenemos que tener clara esa realidad. Un día vamos a morir, vamos a partir de este mundo. Y meditando en estas cosas, me venía un pasaje de las Escrituras que dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27, yo decía: Señor, qué cosa tan impresionante. Porque al leer este versículo, hay tres cosas que se mencionan aquí que debemos tener nosotros, con mucha atención y con mucho cuidado presente en nuestra mente. Escuche, estas tres realidades deben ser tenidas en cuenta por todo hombre, por toda mujer, por todo niño, por todo joven, por todo adolescente y por todo anciano. Por todos debe ser tenida en cuenta y en nuestra mente. Sí, claro. Si no quiere que su vida en esta tierra lo traspase a una eternidad sin Dios. ¿Y cuáles son esas tres realidades? La realidad de la muerte, la realidad del juicio y la realidad de la eternidad. Un día tenemos que morir. Eso es una realidad. Un día tendremos que dar cuentas delante de Dios. Es otra realidad. Y vamos a estar en la eternidad, con Él o sin Él. Vamos a pasar de este mundo a una eternidad, o en condenación o en salvación eterna con nuestro glorioso Salvador. Son tres realidades que muchos cristianos con su estilo de vida muestran que no es verdad en sus corazones. Porque están viviendo como si Dios no existiera. Vienen a la iglesia simplemente a sentarse en una silla, pero no viven verdaderamente como hijos de Dios. No viven como cristianos. Se la pasan haciendo cosas que desagradan a Dios, críticas, murmuraciones, señalamientos, haciendo cosas desagradables porque no lo ve ni el esposo, ni la esposa, ni el hermano, ni la hermana, ni el pastor. Hay unos ojos en el cielo que te están mirando continuamente. Por eso tenemos que tener esta realidad en nuestro corazón. Él está presente donde quiera que vayas. Él ve lo que haces, oye lo que dices, Él conoce todo lo que haces. Y yo sé de antemano
que el mensaje que vamos a traer hoy para muchos va a ser molesto y desagradable. Y para los de ustedes que vayan a tener este mensaje como molesto y desagradable, de antemano les digo, es la advertencia más gloriosa y de mayor misericordia que Dios pudo haber dejado plasmada en las Escrituras. Y con esto en mente vamos entonces a la palabra del Señor. Yo lo dije en estos días. Viene un mensaje que echa fuego. Lucas capítulo 16. Y vamos a estar leyendo del versículo 19 al 31. Y yo espero que usted preste toda la atención suficiente a este mensaje, porque verdaderamente hay tanto que hablar aquí, que yo no sé hasta dónde vaya a poder llegar, porque el tiempo no es tan extenso en este lugar. Que el Señor nos ayude. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, a Él sea la gloria. En el nombre del Hijo, nuestro glorioso Salvador Jesucristo, a quien damos gloria y alabanza. Y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia, y toda la iglesia dice amén. Y leamos la palabra del Señor con todo entendimiento en esta mañana. Hay una historia que nos cuenta el Señor Jesucristo y dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto hay una gran cima. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y entonces dice, entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levante de los muertos. Señor y Dios, en esta hora te adoramos y te exaltamos y te damos gracias por reunirnos y congregarnos como la iglesia de Jesucristo, de darnos este privilegio de estar en este lugar, de poder exaltar y glorificar tu nombre, de podernos ministrar los unos a los otros al congregarnos como la iglesia del Señor. Gracias por tu presencia en este lugar,
por el gozo tan maravilloso que tú traes a nuestras vidas al estar aquí, al saber que tu presencia está en este lugar y al saber que tú has descendido en la persona de tu Santo Espíritu para hablarnos a través de tu santa palabra. Gracias por este privilegio tan glorioso que muchos no tienen y que nosotros disfrutamos hoy. Y entonces, Señor, te rogamos, ya que tú has venido a hablarnos, que nos des sabiduría y discernimiento, que podamos recibir tu palabra con gozo, que no recibamos esta palabra, Dios mío, como algo aterrador, aunque lo es, pero que lo recibamos como una grandiosa bendición, porque lo es, porque tú nos amas y porque tu palabra, Señor, ha sido traída hoy como advertencia para tu iglesia, porque tú nos hablas para que entendamos que la muerte de tu Hijo Jesucristo tuvo el propósito de librarnos de ir a una eternidad de fuego eterno. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta palabra que traes hoy. Sé tú obrando, Señor, hoy en cada mente, en cada corazón. Sé tú, oh Dios, hablando a través del predicador, que no hayan palabras ociosas, que no hayan palabras a propósito para nadie, sino que tú mismo hables a la iglesia conforme a la magnífica gracia y al infinito propósito que tienes para nosotros en esta hora. Guíanos, Señor. Convéncenos por medio de tu Espíritu y ayúdanos que al salir de este lugar salgamos gozosos, con anhelo y deseo de hacer tu voluntad a causa de la promesa que tenemos para nuestra pronta eternidad. Todo esto te lo pedimos dándote gracias en el nombre de tu amado Hijo, nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Y obviamente el mensaje que traemos para esta mañana lleva como título ¿salvación o perdición? ¿Cuál vas a recibir? ¿Salvación o perdición? Una de las cosas que yo he podido entender y que he podido apreciar y que es mi anhelo que cada pastor y que cada predicador perciba, que cada pastor y que cada predicador entienda, es que el predicador del evangelio, los que predicamos el evangelio del Señor Jesucristo, estamos comisionados por el cielo a predicar como aquellos que tienen sus ojos puestos en la eternidad. Siempre, escuche lo que le voy a decir, siempre debemos predicar con el cielo y el infierno frente a nosotros, en cada mensaje que nosotros prediquemos. Mirando a uno de los predicadores del pasado, Jonathan Edwards, uno de esos predicadores que fue usado por Dios para ocasionar uno de los grandes avivamientos en la iglesia, este hombre dijo estas palabras, escuche: Dios graba la eternidad en mis ojos. En otras palabras, Jonathan Edwards estaba diciendo: Dios, hazme ver a aquellos a los que le predico a la luz de su destino eterno. Y otro hombre llamado William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, se dirigió a sus predicadores en la calle en el siglo XIX y les dijo estas palabras, escuchen: yo quisiera eso de todos ustedes, esto que voy a leer. Yo quisiera lo que él le dijo a estos predicadores. Sé que no va a pasar, pero sería mi anhelo que todos ustedes lo experimentaran. Él les dijo esto: quisiera que pudieran pasar un fin de semana, no en las Bahamas, no en las playas más hermosas del mundo, no en Dubái, no. Él dice: quisiera que pudieran pasar un fin de semana en el infierno y oyeran los gritos y los gemidos allí en el infierno. Me gustaría que pudieran, escuche, oler la carne ardiendo de aquellos que están en tormento. Y entonces vendrán de regreso a predicar el evangelio de Jesucristo con mayor urgencia. Si nosotros pudiéramos ver el fervor del infierno, yo creo que viviríamos tan distinto
y predicaríamos el evangelio a diestra y siniestra. Estoy seguro que si usted entendiera lo que el Señor Jesucristo en su palabra habló acerca del infierno, usted tendría una vida tan distinta desde su hogar. Usted sería un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor padre. Usted podría ser un mejor cristiano y podría vivir más consagrado para la gloria de Dios. Pero hoy muchos están dentro de la iglesia viviendo como si fueran a morir, y Dios solamente porque vienen a un culto los fuera a llevar al cielo. Y eso es la peor mentira que Satanás introduce en los corazones. Estás viviendo una vida cristiana, ¿por qué? ¿Y para qué? Para ir al cielo, pastor. Entonces tu estilo de vida debe ser acorde a las escrituras y no conforme a tus propios pensamientos. Aquel hombre y aquella mujer que desde el interior de su hogar no viven a la luz de las escrituras, así se sienten en la iglesia, jamás van a poder heredar el reino de los cielos hasta que no vivan de una manera piadosa, consagrada, comprometida con Dios, porque eso es lo que los llevará a la eternidad con Él. No venir a un culto, pero hay que venir al culto. Hay que congregarse, pero no solo por congregarse irás a la eternidad con Él. Necesitamos experimentar lo que la Escritura dice acerca del infierno para que usted y yo anhelemos ir a la presencia de Dios, no por miedo del infierno, sino por lo glorioso y lo maravilloso que Él tiene para nosotros en la eternidad. Esa debe ser nuestra motivación. Todo predicador y todo pastor debemos predicar como si el destino eterno de los demás dependiera de nosotros, constantemente. Por eso es tan importante la predicación de la palabra. Por eso es tan importante que un predicador, a la hora de subirse al púlpito a predicar, tenga una mente clara y haya tenido un tiempo de oración, de estudio de las escrituras, y haya tenido el tiempo suficiente para estar en relación con Dios, para que Dios mismo le dé el mensaje de la palabra, para que entienda que cuando se sube aquí, como dice el mismo Santiago, puede venir y destruir o edificar. Predicar la palabra de Dios no es sencillo. Predicar la palabra de Dios, escuche, es lo más peligroso que existe delante de Dios. Porque cuando predico, estoy predicando de parte de Dios y está al frente mío evaluando qué voy yo a decir. Si voy a decir algo porque quiero o voy a decir lo que Él dijo que diga. Predicar la palabra de Dios es peligroso. Porque un día pastores y predicadores tendremos que estar en la presencia de Dios, diciéndole a Él, dando cuentas de qué enseñamos y cómo enseñamos a la iglesia. Y usted como iglesia debe entender que el fuego del infierno te está buscando, pero Cristo murió en la cruz para librarte de él. Y vienes a la iglesia y no prestas atención a lo que Dios habla. No estás aquí cuando Dios te habla. El cuerpo está sentado, pero tu mente ni siquiera sabe qué está diciendo el Señor. Por eso no creces, por eso no avanzas, por eso no continúas, por eso vives como vives, por eso no te consagras a Él, por eso vienes a la iglesia cuando quieres, por eso abres la Biblia cuando quieres, por eso oras cuando quieres, porque no sabes lo que tiene el Señor preparado en la eternidad para ti. Si entendieras lo que Dios tiene preparado al fin de los tiempos, tu estilo de vida y tu preocupación mayor sería la gloria de Dios y que tengas una verdadera relación con Él. Pero muchas veces ni atentos estamos a lo que Dios habla cuando se predica. Pero no es mi problema, sino el tuyo. El mío es predicar la palabra de Dios. Y es muy peligroso. Por eso siempre he hablado con las personas que predican y les enfatizo: cuando vayas a predicar, no permitas que tu predicación sea algo superficial y pasajero y sin comunión con Dios. Cuando yo estoy preparando un mensaje para predicarle a la iglesia, nada en lo absoluto me importa al lado mío. Nada es nada. Cuando yo me dedico a preparar el mensaje para la iglesia,
Todo lo que hay a mi alrededor se fue. No hay absolutamente nada que tenga valor sino el predicar la palabra, porque es lo que trae vida a mi vida y a la vida de la iglesia. Por eso los predicadores debemos predicar como si el destino eterno de los que escuchan dependiera de nosotros. Escucha, cualquier púlpito, cualquier pastor, cualquier predicador que habla solo del aquí y el ahora es un púlpito superficial, ya que debemos tener esa visión de la eternidad a medida que nosotros estamos predicando la palabra. No en un culto, cada vez que predicamos la palabra. Hay muchos predicadores que hoy en día están comprometidos en predicarle a la iglesia el aquí y el ahora, a tener mejores ingresos, a tener una mejor vida aquí y ahora, llevando a la iglesia a colocar toda su mayor atención en lo terrenal más que en lo espiritual, más que en lo eterno. ¿Por qué lo hacen? Porque o han perdido o nunca han tenido en su mente y en su corazón la visión del cielo y el infierno. Escucha, iglesia, el cielo es una realidad, pero el infierno también. Primero, porque el infierno no lo predicó ni lo escribió John Jairo, el pastor de esta iglesia. El infierno lo predicó Jesucristo mismo y lo dejó plasmado en su palabra. Y aunque a muchos no les guste escuchar acerca del infierno, el Dios de la gloria fue quien determinó hablar de él. Y entonces, ¿por qué no le vamos a hablar a la iglesia acerca del infierno? Hay lugares donde no se puede predicar esto. Es más, vuelvo y le repito, para muchos ha de ser chocante este mensaje. Y yo espero que ustedes y los que nos puedan ver en las redes no tomen este mensaje como algo chocante, sino un mensaje de bendición y de edificación. Porque es Dios el que habla a través de su palabra, hermano. Porque es la responsabilidad nuestra como pastores y predicadores advertir, escuche, advertir del infierno, y debemos apuntar al cielo. Advertir del infierno y apuntar al cielo. ¿Y sabe por qué? Escuche esto con mucha claridad. Porque un día ya no habrá mañana. Es probable que un día no haya mañana para los que mueren, pero un día no habrá mañana para nadie. Y pasaremos de no haber mañana a estar en un presente continuo, en una eternidad, con Él o sin Él. Por eso es nuestra responsabilidad hablar acerca del infierno y enfocarnos en el cielo. Y esa es la razón por la que usted y yo debemos colocar nuestra atención en este pasaje que acabamos de leer. Y que usted y yo entonces tengamos, como dijo Jonathan Edwards, la eternidad grabada en nuestros ojos. Que siempre veamos al frente hacia la eternidad que está pronto a llegar. Hay muchos que creen, escuche, hay muchos que piensan, hay muchos que tienen la idea de que el infierno es cruel, desagradable e injusto. Esa idea del infierno es algo cruel, desagradable e injusto. Y entonces muchos se preguntan, he hablado con diversas personas sobre este tema, y entonces algunos de otro tipo de religiones y otras sectas me han hecho esta pregunta: ¿qué clase de Dios enviaría a gente al castigo eterno? Esos son los que no conocen al Dios de la Biblia, pero escuche, Dios no está en la posición de defenderse con relación a las verdades que Él revela en su palabra. Él solo las dijo y así son. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios y las obras y su revelación, las obras de Dios y su revelación definen lo que es cierto, justo y recto, no lo que usted y yo pensemos. Es Dios. El propósito de la revelación divina acerca del horror del infierno, porque eso es el infierno, es advertir a los pecadores de la realidad de ese lugar y del aterrador destino que les espera allí, con el fin de motivarlos a rendirse, humillarse y venir en arrepentimiento y fe a los pies de Jesucristo y aceptar la salvación por gracia que únicamente Cristo da.
Eso es. Cuando nosotros miramos este capítulo 16, podemos apreciar cómo comienza este capítulo y qué es lo que él empieza a hablarnos en él. Nosotros vemos que desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 13 comienza hablándonos de la parábola del mayordomo fiel. Y en el versículo 9 el Señor dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Ahora, la lección que aquí se presenta refuerza el hecho de que debemos cuidar a los pobres y a los vulnerables. En otras palabras, si nosotros usamos los recursos para ayudar a los necesitados y los ayudamos a conocer a Cristo, nuestra inversión nos brindará beneficios en la eternidad. Es lo que él dice. Versículo 14 de Lucas, Lucas nos estableció que los fariseos eran amantes del dinero y que respondían a esas enseñanzas de Jesús acerca del dinero con burla. Para ellos esto no era una realidad. La teología que los fariseos tenían acerca del libro de Deuteronomio les hacía pensar y les hacía creer y les alentaba a que las riquezas eran señal de la bendición de Dios y la pobreza era la señal del juicio y la maldición y el descontento de Dios. Eso era lo que ellos pensaban. Ellos pensaban que personas como Lázaro eran merecedores del sufrimiento o culpables de algún pecado atroz. Ahora, el Señor Jesucristo retó esta creencia con la declaración que Él dio en el versículo 15. ¿Cuál? Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Jesús habló de la ley, habló de los profetas y de la proclamación del reino de Dios en el versículo 16, avisando en el versículo 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. El Señor es tremendo en sus enseñanzas. Luego viene con una advertencia en el versículo 18 acerca del divorcio. Y se dirige a los hombres que diezman lealmente, pero escuche, que dejan a sus esposas de lado sin pensarlo, sin meditarlo y sin dejarles provisiones. Entonces, ellos ignoran a los pobres y a los vulnerables. Y no solo eso, sino que también crean pobreza y vulnerabilidad. Tremenda exhortación. Ahora, aunque esta parábola parezca ser de dinero, escuche, verdaderamente se trata de valores. De valores. Es posible ser rico y recibir el favor de Dios. Es posible ser rico y recibir el favor de Dios. Tenemos bastantes ejemplos en la Escritura. Algunos de ellos, Abraham era un hombre rico. Y él no fue al infierno. El rey David, Salomón incluso, son algunos de los ejemplos que tenemos de ellos. La cuestión no es si nosotros tenemos dinero o no, pero sí es si amamos el dinero. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en su primera carta, en capítulo 6 y versículo 10, le dijo: porque raíz de todos los males es el dinero. Es el amor al dinero. Ahora, si compartimos la preocupación de Dios por los pobres y necesitados, o si estamos tan distraídos con preocupaciones personales que no nos damos cuenta de los Lázaros que hay a nuestro alrededor, eso marca la diferencia. Nuestra historia comienza hablándonos en el versículo 19 de esta manera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico.
y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Nosotros vemos aquí una historia con contrastes. Unos contrastes grandemente demarcados. Vemos la historia de estos dos hombres. Y vemos que esta historia de estos dos hombres se caracteriza por contrastes, pero escuche, extremos. Los contrastes que el Señor muestra aquí son extremos en la vida. Tremendamente. Asombrosos cambios de rumbo después de la muerte vemos después de ello. Hay unos contrastes impresionantes aquí. Ahora escuche esto. ¿Cómo eran estos dos hombres? En vida, uno era sumamente rico, el otro un mendigo sumamente pobre. El rico estaba dentro de la casa, el pobre fuera de la casa. El pobre no tenía comida, el rico tenía todos los alimentos que podía consumir. El pobre tenía necesidades, el rico no tenía ninguna. El pobre lo deseaba todo, el rico no deseaba nada porque tenía todo. El pobre sufría y el rico estaba satisfecho. El pobre estaba atormentado y el rico feliz. El pobre estaba humillado, el rico tenía honor y honra. El pobre buscaba migajas, el rico festejaba con esplendidez. El pobre necesitaba ayuda, el rico no se la prestaba. El pobre era un don nadie y el rico era muy conocido. El pobre no tuvo dignidad al morir, ni siquiera entierro. ¿Usted ve que no me dice que fue sepultado siquiera? El rico tuvo dignidad en la muerte y un funeral suntuoso. El pobre no tenía esperanza, el rico poseía toda la esperanza. Estos son los contrastes que vemos de estos dos hombres en vida. Y es tremendo. Ahora, si nosotros miramos nuestra vida actual, ¿acaso no vemos lo mismo en muchas personas? Mucha gente rica, opulente, llena de dinero, y mucha gente pobre, los cuales están en la condición similar a la de Lázaro. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Hay muchos dentro de la iglesia que son Lázaros con necesidades, con dificultades, y hay muchos en la iglesia que aunque no son ricos, se parecen al rico. ¿Por qué? Porque igual que el rico no tienen la visión de ayudar a esos hermanos Lázaros que están en la iglesia. Y eso es delicado, hermano. Sin embargo, nosotros seguimos mirando y después de la muerte, las situaciones de los dos se invirtieron por completo. Escuche, el rico se volvió más pobre de lo que el pobre había sido, mientras que el pobre se volvió más rico de lo que el rico pudo haber imaginado alguna vez. ¿Se imagina eso? El pobre estaba en el interior, en el cielo, mientras que el rico estaba afuera, en el infierno. Tremendo esto. El pobre disfrutaba el gran banquete celestial, mientras el rico estaba totalmente despojado. El pobre no necesitaba nada, mientras que el rico carecía de todo. Tremendo. El pobre tenía todas sus necesidades satisfechas, pero el rico tenía todos los deseos insatisfechos en ese momento. El pobre ya estaba satisfecho, mientras que el rico sufría. El pobre era feliz, mientras que el rico estaba atormentado. El pobre tenía honra, mientras que el rico ahora estaba humillado. El pobre disfrutaba un espléndido festín, mientras que el rico anhelaba una simple gota de agua. ¿Se da cuenta? El rico buscaba desesperadamente ayuda, mientras que el pobre no podía proveérsela. ¿Se da cuenta? El pobre ahora tenía dignidad y el rico no tenía ninguna. Todas las esperanzas del pobre estaban satisfechas más allá de lo que él pudo haberse imaginado alguna vez.
Así es. Mientras que las esperanzas del rico habían desaparecido, escuche, escuche, para siempre. Para siempre. Ahora, el hombre rico es el personaje principal en esta historia. El pobre nunca habla. Nada. Su papel es principalmente servir de contraste con el rico. Las palabras del rico dan el único testimonio del infierno halladas en alguna parte de la Biblia. Solo las del rico. Mire que el pobre no habla en ninguna parte. Solo el rico. Ahora, las marcadas diferencias entre estos dos hombres se pueden agrupar en tres segmentos: vida, muerte y vida después de la muerte. Eso es lo que vemos. Eso es lo que nosotros vivimos: vida, muerte y vida después de la muerte. Ojo, los que iremos a la eternidad con Dios, vida después de la muerte. Los que no van a estar en la presencia del Señor solo estarán en la eternidad, pero no con vida, sino en muerte eterna, condenación eterna. Dice: había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. El Señor Jesucristo aquí hizo la situación económica de los dos hombres en sus vidas terrenales lo más evidente en un contraste impresionante. Un contraste impresionante. Entonces vemos el hombre rico, como el Señor lo describe como un acaudalado, alguien de muchísimo dinero, alguien que a diario se vestía de púrpura y de lino fino. Escuche, que este hombre se vistiera de púrpura ya hacía notar que era un hombre con muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque cualquier persona que usara esta ropa, esta vestidura con ese tinte púrpura, mostraba que era alguien rico. ¿Por qué? Porque este tinte era extraído de unos caracoles. Ahora, el trabajo para hacer ese tinte era demasiado tortuoso y era bastante fuerte y delicado, y por eso era muy costosa la ropa con ese tinte. Pero no solamente eso, debido a que este hombre no solo vestía de púrpura, sino que dice la Escritura que vestía de lino fino. Entonces eso lo hacía aún mucho más rico. Muchísimo más rico. ¿Por qué? Porque solamente los ricos podían darse ese lujo de usar prendas de ese tejido teñido con ese tinte y de ese tejido que fuera de lino fino. Si nosotros miramos la Escritura en el libro de los Hechos, nosotros vemos como una mujer llamada Lidia, que era rica. Esta mujer, ella trabajaba con estos tejidos, con todos estos vestuarios. Ahora, que el hombre rico usara ese tejido del cual está hablando aquí, púrpura, lo hacía riquísimo. Riquísimo. Y el lino fino con mayor razón, porque este era fabricado con un costoso algodón egipcio que demostraba aún mucho más la riqueza de este hombre. Él era un hombre bastante opulente y no contento con ello, dice la Escritura, hacía cada día banquete con esplendidez. Hermanos, seamos sinceros, hay que tener mucho dinero. Es que él no hacía un banquete cada mes. Ahora, no era una pequeña comidita. Dice, cada día banquete con esplendidez. El hombre gastaba bastante. Los ingresos de este hombre tenían que ser bastantes para hacer banquetes todos los días. ¿Sabe? El estilo de vida de este hombre era una demostración, escuche, de indulgencia y ostentación consigo mismo. Era un hombre que quería derrochar lo que tenía. Hermanos, y no alcanzaba a derrocharlo. Seguía recibiendo más. Ese marco que él tiene aquí de ese estilo de vida extravagante, entonces muestra y daba la situación y llevaba
a que viéramos, o el Señor colocó para que viéramos, escuche, la situación desesperada del mendigo. Mire dónde estaba el mendigo. ¿En la casa de quién? Del rico. Esto describe a una persona en el estado de la extrema pobreza. Completamente. Estaba completamente arruinado. Jesús creó a este hombre como alguien que no tenía nada. Alguien que estaba en una extrema indigencia, completamente. Ahora, no solamente era pobre. Este individuo estaba lleno de llagas. Lleno de llagas. Esas lesiones abiertas y supurantes. Dice que los perros venían y le lamían las llagas. Ahora, dice el texto que él estaba echado. O sea, literalmente lo que está diciendo que fue lanzado, arrojado, tirado ahí. Ni siquiera puesto, arrojado. Es lo que el texto dice. ¿Dónde? A la puerta del hombre rico. Ahí estaba. Era evidente que el hombre estaba paralizado. Probablemente no podía ni siquiera caminar. No podía valerse por él mismo. Y entonces seguramente aquellos que lo ayudaban se cansaron de ayudarle y lo tiraron a la puerta de la casa del hombre rico a ver si de pronto el rico se compadecía y le ayudaba, cosa que no pasó. Por desgracia, el hombre rico no se hizo cargo del pobre, porque él, consumido en su estilo de vida opulente y autogratificante, no se hizo cargo del pobre Lázaro. Lo ignoró por completo. Escuche, el rico de esta historia debemos visualizarlo de esta manera. El rico de esta historia era un judío, no era un gentil. El Señor no está tomando aquí a alguien que no conociera la ley de Dios. Este era un hombre judío, probablemente parte de los fariseos, de esos acaudalados de esa época. Ahora, el Señor nos está mostrando que este rico, que el Señor Jesucristo muestra aquí, hizo caso omiso de la urgente necesidad que este hombre necesitaba. Él hizo caso omiso de que este hombre necesitaba ayuda. A pesar de que él aparentemente podía tener una vida religiosa, este hombre pasó por alto el segundo mandamiento más importante de la ley de Dios. ¿Cuál? ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo cuando se lo preguntaron? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay muchos en la iglesia cristiana de hoy violando este mismo mandamiento. ¿Por qué? Porque ven a los hermanos en necesidad, en dificultad, en situaciones difíciles, y lo único que saben decir es: vamos a orar. Hermano, necesitamos que le colaboremos al hermano. No tengo tiempo. Hermano, necesitamos un par de zapatos para un hermano que, no tengo. Y vaya, mírele el cajón. No hay un sentir de unidad, de armonía y de provisión hacia los demás. Tengo un montón de ropa en el closet. Y hay personas con necesidad y yo es que no tengo que ponerme. Son muchos así. Y están violando este mismo mandamiento que violó el rico. Ahora, el hombre que el Señor Jesucristo nos describe como el pobre, me llama la atención porque a él le dio un nombre. A él le dio un nombre. Y esto ya es significativo. Lo llamó Lázaro. ¿Y por qué es significativo? Porque el nombre Lázaro significa, escuche, la contrariedad que hay en el nombre de Lázaro y su condición. A quien Dios ha ayudado. ¿Qué? Sí. A quien Dios ha ayudado. Dios mío, ¿y en qué lo ha ayudado? Toda una vida de bendicidad y de enfermedad. Se trata de un nombre apropiado para él. ¿Por qué? Porque simboliza la única manera en la que él era capaz de entrar al cielo.
¿Cuál manera? Dios. Dios le proveyó la ayuda esencial con el fin de que recibiera vida eterna. Aquí no tuvo nada, pero Dios mismo se encargó de darle la ayuda que necesitaba, llevándolo a la vida eterna. A ese hombre. Y yo quisiera hacer aquí una aclaración, obviamente, que usted debe saber, pero que es bueno que la recordemos otra vez. La aclaración es esta. El pobre no fue al cielo por ser pobre y estar enfermo, y el rico no fue al infierno por ser rico. No, porque a veces podríamos pensar, ok, el rico fue al infierno, volvámonos miserables. No busquemos tener nada en lo absoluto, no volvamos a trabajar y dediquémonos a pedir. No sé cuántos de ustedes quisiera abandonar su empleo e irse a pedir. Claro que eso como que da buenos dividendos a mucha gente, pero no a todos. Ese es el problema. No, el rico no fue al infierno por tener dinero y Lázaro no fue al cielo porque no tenía dinero. No, escuche, hay algo diferente aquí. El punto no es el dinero, el punto está en el corazón que los dos hombres tenían. ¿Qué tipo de corazón tenían? Escuchen. No es pecado tener dinero. Porque como ya dije y como vemos en la escritura, hay muchos hombres de Dios que han tenido dinero. El Señor nos muestra en la Biblia hombres de Dios con buena economía. Abraham, José, David, entre otros. Tuvieron bastante dinero. Lázaro no tenía dinero, pero si nosotros evaluamos y vemos a Lázaro muriendo y los ángeles llevándolo a la presencia del Señor, podemos visualizar que a pesar de que este hombre era pobre y estaba enfermo y era un mendigo, tenía un corazón inclinado hacia el Señor. Era un hombre que sabía que a pesar de la condición en la que él estaba, este hombre pobre también era otro judío. Ambos eran hijos de Abraham. La diferencia es que el uno llevaba a la práctica la escritura y el otro no. Este tenía toda su confianza puesta en el Señor. A pesar de su condición, tenía toda su fe, confianza puesta en el Señor. Este hombre confiaba en las promesas que el Antiguo Testamento enseñaba acerca de cómo una persona iba a la eternidad con Dios. Pero el rico, no. El rico, a causa de su riqueza, tenía los ojos puestos en su dinero y en lo terrenal. ¿Qué tipo de corazón tienes? ¿Qué tipo de corazón tienes, hermano y hermana cristianos? ¿Qué corazón tienes? ¿Acaso tu corazón es como el del rico que no se interesaba sino en él mismo? Egoísta. El rico era un hombre egoísta, solo pensaba en él y nada más. O tienes un corazón como el de Lázaro, inclinado hacia el Señor. Ahora escuche que esto es sumamente importante. Si usted tiene un corazón como el rico, y puede que usted no sea rico, y sino que usted sea pobre, diga, pastor, no tengo ni en qué caerme muerto. ¿Qué corazón tienes siendo pobre? Puedes tener un corazón como el de Lázaro o como el del rico. Puedes tener un corazón egoísta, donde solo piensas en mí, en yo tengo, en mi necesidad, en lo que me falta, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, y no piensas en nadie más. Esto es algo impresionante. Dentro de la iglesia, la palabra del Señor, el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, habla justamente de cómo los cristianos de comunidad en comunidad debemos vivir. Dice que debemos mirarnos más bien al otro más que a nosotros. Debemos preocuparnos más por el otro que por nosotros. El mandato del Señor es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo quiero comer, Señor, yo quiero que mi hermano coma. Tengo de sobra, Señor, dale a mi hermano. No le doy y tengo de sobra. Es tan difícil para muchos en la iglesia bendecir a los hermanos en necesidad.
Hay una persona que tiene necesidad, hay alguien que tiene dificultad, enviamos un mensaje, llamamos la atención, hay una canasta en la iglesia para bendecir a los hermanos en necesidad. Ay, pastor, se me olvidó. El día que tengas necesidad, vas a anhelar que a nadie se le olvide. ¿Qué corazón tienes? ¿Cuál es el corazón que tienes para bendecir al desprovisto y al necesitado? Le ayudas a todo el mundo. Hay muchos en la iglesia, escuche, que prefieren ayudarle a gente que es de la familia y que son conocidos, que ni siquiera son cristianos, cuando el mandato de la Biblia es que primeramente hay que ser generosos y ayudar a los hermanos en la fe. Por eso te pregunto, ¿qué corazón tienes? ¿Tienes un corazón que cuando ves un hermano en apuros y en necesidad, paras lo que tengas que hacer y vas para ayudarle? ¿O simplemente sigues pensando, no es que no puedo, no es que estoy ocupado, no es que tengo que hacer esto, no es que esto? ¿O te preocupas por la necesidad de tu hermano o tu hermana? ¿Te das cuenta? Hay muchos egoístas en la iglesia. Solo piensan en sí mismos y no pensamos en la necesidad de los demás. Cuando miramos este pasaje, entonces vemos al rico como un hombre egoísta y a Lázaro. No vemos en el pasaje a un Lázaro, oiga, usted que tiene tanta plata, ¿por qué no me ayuda? Él no dependía del rico, él dependía del Señor. ¿Dónde está tu dependencia? ¿De quién te ayuda, de quién te da y de quién te beneficia? ¿O del Dios de la gloria, que es el que te ayuda y te beneficia? Aquí vemos entonces dos aspectos importantes que debemos nosotros tener en cuenta. En primer lugar, vemos que no hay nadie que pueda escapar del destino de la muerte una vez que haya nacido. Todo ser que nace algún día morirá. No puede escapar, a menos que Dios lo arrebate, a menos que el Señor se lo lleve, como pasó con Enoc o con Elías, o como lo hará con la iglesia cuando venga a levantar a su pueblo. De hecho, la Biblia nos declara que nadie puede escapar de este destino, y ya lo hablábamos en el pasaje que les citaba al principio de Hebreos 9:27. Y en segundo lugar, el relato nos revela lo que hay después de la muerte. Muchos creen, mucha gente que no son cristianos, y hasta algunos que vienen a la iglesia, pero no puedo decirles cristianos, muchos creen que todo acaba cuando se muere. No, es que al mundo se le acaba el que se le va muriendo. Y muchos creen que cuando uno muere, listo, se acabó, no hay nada que hacer, ya se murió. Un conocido mío hace años atrás, recién yo estaba comenzando en el Señor, estaba yo compartiéndole el evangelio, y él me decía, John Jairo, vení. ¿Y qué tal si nos morimos y no hay ningún juicio? Y no hay ningún cielo. ¿Y entonces qué? Y yo le dije, dentro de todas las explicaciones, le dije, mira, prefiero creer que lo hay y vivir como el Señor dice aquí, porque si muero y no hay nada de eso, no hay problema. Pero si muero y si hay juicio, ¿qué vas a hacer? Fue lo que le dije. Si muero y si hay juicio, ¿qué vas a hacer? Cuando estés delante del trono de Dios y puedas verle y saber que te va a juzgar y que te va a decir dónde será tu morada eterna porque no viviste conforme a su voluntad. Él nos revela lo que hay después de la muerte. Para muchos solo hay dos lugares donde pasar la eternidad. Solo hay dos, hermano. Para usted y para mí, solo hay dos lugares donde vamos a estar en la eternidad. El primero es donde Lázaro fue llevado, dice el pasaje, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, a la presencia misma del Señor. Allí fue. El otro lugar para pasar la eternidad es el lugar que menciona el mismo pasaje y que no son las Bahamas ni Dubái.
ni Acapulco. Es un lugar de tormento, el cual menciona el pasaje como el Hades. Ese lugar de tormento es conocido como el infierno. Ahora escuche, este tema del infierno es tan importante en la Biblia que el que más habló acerca de ese tema fue el mismo Señor Jesucristo durante su ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Cristo habló tanto del infierno? Pues porque Él mismo lo creó. ¿Para quién? ¿Para usted y para mí? No. El infierno, dice la Escritura, fue creado para Satanás y sus ángeles, pero como el hombre se pervirtió y el hombre se inclinó a la maldad y empezó a seguir los mismos caminos de Satanás y sus ángeles, entonces también serán enviados allí todos aquellos que vivan una vida desprovista de hacer la voluntad de Dios y que estén caminando conforme a sus propios anhelos y deseos. Aquellos que no vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, que no sean cristianos verdaderos, que no vivan para agradar al Señor, a esos que no están caminando conforme dice el Señor en su palabra, a ellos está destinado el lago que arde con fuego y azufre, el castigo eterno en el infierno. El Señor habló acerca del fuego eterno. ¿Usted ha visto la Escritura? ¿Ha visto la palabra de las cosas que Él habló? Escuche, habló del fuego eterno, de las tinieblas de afuera, el lloro y el crujir de dientes, el gusano que no muere y el fuego que nunca se apaga, el horno de fuego y el infierno de fuego. Y lo presentó a través de diversas enseñanzas en la palabra y de figuras que están en la Escritura. ¿Todo con qué fin? Ay, con llenarnos de miedo, pastor, de que estemos temblando y que vengamos corriendo donde Él, porque no nos queremos ir al infierno, pastor. No, lo hizo como una advertencia para librar a la humanidad de ir a ese lugar. Él lo hizo con la firme intención de decir, mira, este es el lugar donde vas a parar. Observa que es un lugar horroroso, es aterrador, es un lugar donde va a haber sufrimiento por la eternidad. Pero yo tengo algo glorioso para ti conmigo en la eternidad. Con ese fin lo hizo. El propósito de este pasaje no es infundir miedo y terror. El propósito de este pasaje es infundir en cada uno de los que escuche este pasaje, esta meditación de la Escritura, es infundir en los corazones la esperanza viva de que Cristo murió en la cruz para llevarnos a un lugar glorioso con Él y librarnos de ese lugar en el cual Satanás y sus ángeles serán atormentados. Para librarnos de ese lugar. El Señor habló, de hecho, en alguna ocasión, y dijo que era mejor perder un miembro del cuerpo que entrar completico al infierno. Imagínense. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Ojo con los ojos, no lo vas a sacar. Y échalo de ti, pues mejor no es por sacarse el ojo, pues es mejor. Pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Le hago una pregunta, ¿acaso yo escribí esto? ¿Acaso la enseñanza del infierno no la habló Cristo mismo? Y luego dice en el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y sigue el contraste extremo. Seguimos viendo el contraste extremo entre estos dos hombres, hermano, en la vida y continúa después de la muerte. Hay un contraste extremo cuando estaban en vida. El rico tenía todo, el pobre no tenía nada. Y ahora lo vemos en muerte. Mientras que estaban vivos, el hombre rico había tratado al pobre y sufrido individuo de una manera como déspota. No lo miró siquiera. No lo tuvo en cuenta siquiera. Ese estaba en la puerta de la entrada de su casa y como si no estuviera ahí, lo vio como si estuviera muerto, como si no existiera. Pero todo cambió. Hubo un cambio radical.
Un cambio total, dice, y aconteció que murió el mendigo, enfermo, indigente y hambriento. Así murió. A lo que vemos en el pasaje, no hubo ni siquiera un sepelio. No hubo un funeral ni honra terrenal. No hubo nadie que lo llevara en una caja, en un ataúd, y que le hicieran una corte fúnebre. No contrataron a esas mujeres para que llorara por él. No pasó de esa manera. Pero la honra le llegó en el cielo. En el cielo. Cuando su cuerpo, dice, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Hermanos, aquí no tuvo nada. Aquí no tuvo ni en qué caerse muerto. Aquí vivió desprovisto absolutamente de todo. Aquí todo le faltó. Aquí estaba en la inopia completa, en la ruina total. Pero tenía un corazón inclinado hacia el Señor. Creía en las promesas del Señor. No miraba lo que no tenía. Él estaba seguro de lo que tenía. Ojo, de lo que ya tenía. Pero que aquí estaba pasando un tiempo provisional y él iba a recibir algo glorioso. Este hombre entonces fue un hombre pobre y enfermo y necesitado, pero su fe y su confianza en Dios hizo que, aunque aquí no tenía honra, el rico se murió y ni los ángeles lo miraron. Los hombres le dieron honra, pero el Lázaro, el pobre, el mendigo, el enfermo, el arruinado, escuche, los ángeles de Dios mismos vinieron a recoger a Lázaro, a llevarlo de manera personal a la presencia viva del Señor, a llevarlo al seno, al lugar de gloria. Aquí no tuvo nada y allá recibió todo. Aquí no tuvo honra y allá fue honrado por el Dios de la gloria, hermano. Si mueres hoy con tu fe y confianza puesta en Jesucristo, a la hora de la muerte, los ángeles vendrán a llevarte a la eternidad con Él. Es lo más probable. Es lo más probable. Por eso es tan importante que vivamos conforme a la voluntad de nuestro Salvador, hermanos. Es lo más probable que suceda. Es lo más probable. El caso es que no había sepultura para él. Lo más seguro es que su cadáver haya sido lanzado al basurero, a ese Gehenna del que habla la Escritura misma, con los restos de los indigentes de la sociedad. Aquí en la tierra no valió nada, arrojado. Y en su muerte valió todo, llevado. Escuche, llevado. Y dice, y murió también el rico. A diferencia del pobre, este hombre rico dice que fue sepultado. Yo me imagino el cortejo fúnebre. Todos sus amigos, todos los que comían de mano de él, todos los hermanos, toda su familia. Yo me imagino la corte tan impresionante. ¿Usted no ha visto esos funerales de esa gente rica, de esos adinerados que, aunque muchos por hipocresía solo van, pero la gente es infinitamente bastante? Hace poco murió una persona de la alta sociedad, reconocida a nivel mundial. El funeral fue impresionante. Así me imagino el funeral de este hombre rico. Todo mundo lo honró en esta tierra. Todos. Pero escuche, todos sus recursos, todo su dinero, todos sus amigos, sus privilegios y su prestigio no pudieron darle otro día más de vida. Las riquezas no pudieron evitar el inevitable momento de la muerte. ¿Y sabe qué es lo peor? Ninguno de los ángeles llegó a transportarlo a ninguna parte. Y dice versículo 23, y en el Hades. Hermano, yo creo que esto debería alertarnos a nosotros. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces
dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Hermano, esto es tremendo. La diferencia en la vida entre el hombre rico y Lázaro continúa a través de la transición de la muerte. Ahí estuvo la diferencia. Y se amplificó al extremo, hermano. Al extremo en la eternidad. Escuche, en la historia el Señor describe que cuando Lázaro murió fue llevado al cielo por ángeles santos. Eso vemos. Y esto viene bien en esta historia, porque eso nos da aliento y consuelo a los que estamos en Cristo. Viene muy bien. Ahora, esa frase que vemos aquí, seno de Abraham, simplemente indica que cuando el mendigo murió, de inmediato, fue al lado de Abraham en la morada de los justos. En la morada de los que han sido justificados por el Señor. Eso es lo que pasa a todo aquel que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Por eso este mensaje no puede ser tenido como terrorismo espiritual. No, sino como la más grandiosa bendición de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque es una advertencia a dejar el mundo de pecado y de maldad, a dejar a un lado la indiferencia de no venir a Cristo, a dejar a un lado la vida religiosa solamente, a simplemente venir y sentarme en una silla en la iglesia. No, es abandonar todo eso y abrazar a Cristo por la fe, teniendo en cuenta que me amó desde antes de la fundación del mundo y que mi respuesta debe ser amarle a Él por encima de todo lo que hay a mi alrededor. Y como le amo, dice que amo a todos aquellos que han sido salvados por pura gracia. Y como le amo, anhelo tener relación con Él por medio de la oración. Y como le amo, anhelo tenerle el conocimiento cada día más a través de su palabra. Y como le amo, mi mayor fervor es poderme congregar con la iglesia del Señor cuando se congrega. Pero como le amo, mi pasión es ir y dar a conocer a todo aquel que no conoce a Cristo, mostrárselos a todos y cada uno de aquellos que no le conocen, para que le conozcan y así como yo sean salvos para la gloria de Dios. Esto no es un mensaje terrorífico, hermano, esto es un mensaje de bendición. Esto es un mensaje que trae confianza y esperanza. Esto es un mensaje que te dice: Dios creó el infierno para que allí vayan todos los impíos, perversos y pecadores y todos los que son indiferentes al amor de Dios. Pero a los que creen en Él, a los que viven para Él, a los que creen en su gracia, en su favor y en su misericordia, está destinado a un lugar en las moradas eternas del Dios vivo y verdadero. Amén. Eso es lo que usted y yo tenemos que tener claro. Es verdad, el infierno es un lugar aterrador que el Señor mismo creó. Pero escuche, es tan aterrador ese lugar que ¿sabe qué pasó? Cristo mismo, Dios el Hijo, tomó la decisión de hacerse un hombre, vivir tu vida y la mía, venir a esta tierra siendo un hombre, humillándose a sí mismo, viniendo a predicar el verdadero evangelio, las buenas nuevas de salvación. Luego, ser apresado, ser juzgado injustamente, ser expuesto a látigos en su cuerpo y a estar completamente despedazado, como dice Isaías, y luego ser conducido por todas las calles de la ciudad,
llevado al monte Calvario, exhibido como el peor de los criminales y enseguida ser clavado en la cruz del Calvario, expuesto totalmente desnudo y en vergüenza, humillado por los hombres, clavado en la cruz, muriendo por tus pecados y los míos, recibiendo toda la ira de Dios el Padre para darte vida y vida en abundancia y para que tengas un lugar en la eternidad. Es tan horrendo el infierno que Él prefirió pasar toda esa amargura para que usted y yo no fuéramos llevados a ese lugar. ¿Cómo entonces vamos a ignorar la gracia de Dios? ¿Cómo entonces vamos a ignorar el amor de Dios? ¿Cómo entonces nosotros no vamos a rendir nuestras vidas delante de Él? Hermano, ¿quiere que le diga una cosa? Yo quisiera tener el poder de abrir su mente e introducir el mensaje del Evangelio para que usted crea. Para que usted vea y valore el amor tan grande que Dios tiene. Para que usted pueda mirar con ojos espirituales el infierno ardiente y todas las almas que hoy están en ese lugar de tormento, para que tengas ánimo y aliento de decir: Señor, ese lugar no es para mí, vengo a tus pies, me rindo delante de ti, porque hay promesa para el que se humilla y para el que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, y la promesa es la eternidad con Él. Ser llevado por los ángeles y no simplemente arrojado a un lugar de tormento, hermano. Es la más gloriosa y maravillosa promesa que Dios nos da en su palabra. El cuerpo del hombre rico fue enterrado con honores, con el tratamiento completo dado a un cadáver. Sin embargo, su alma eterna fue a parar a un lugar de tormento. A un lugar de tormento. El Nuevo Testamento describe el Hades como ese lugar, esa morada donde están los condenados antes del juicio y que serán sentenciados al lago que arde con fuego y azufre, como dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Hermanos, con sinceridad delante de Dios, ¿cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Qué corazón tienes? ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Qué es lo que estás buscando en esta tierra? Hermano, por Dios, tanto que Dios habla, tanto que el Señor nos enseña, tanto que el Señor trae palabra y palabra y palabra a la iglesia. Quiere que le sea sincero. ¿Sabe qué motivó el Señor en mi corazón para traer este mensaje? La predicación del jueves. El mensaje del jueves. Yo estaba en la oficina y yo decía: uy, Dios mío, qué gracia tan impresionante la tuya. Nosotros no miramos la Escritura, no miramos al Señor. Mirar todo lo que Dios hizo desde la antigüedad y esa figura tan maravillosa que muestra por medio de Booz y de Ruth. Esa gracia inmerecida, ese favor tan glorioso. Y mientras que estaba sentado en la oficina, el Señor me ministraba y decía: esto es lo que tienes que hablarle a mi pueblo el domingo. Y voy solo en la mitad. Y que el Señor nos ayude a ser receptivos para que el próximo domingo, si estamos vivos y Él no ha venido por la iglesia, sigamos meditando en esto. Pero escuche. Evalúa, hermano, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios, cómo Dios te está hablando y te está llamando, porque su mayor anhelo es verte en la eternidad con Él. No seas indiferente, no sigas ignorando la voz de Dios, no sigas ignorando el llamado de Dios. Escucha, este mundo está lleno de iglesias, pero no todas son iglesias del Cristo de la gloria. Hay muchos lugares donde la palabra de Dios nos enseña cómo es.
Y dice la Escritura que a esos que no les gustan la verdad de la palabra, buscan maestros que los alimenten con lo que ellos quieren oír. En este lugar no se va a predicar lo que usted quiera oír. En este lugar se va a predicar lo que Dios quiere hablar. Y lo que Dios quiere hablar es para tu beneficio, para tu edificación, para tu consolación, pero también para tu exhortación. Para que entiendas y despiertes, para que dejes de vivir una vida pasajera y superficial, para que dejes de estar mirando a los lados, para que tu salvación no dependa de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu empleo, de tu situación, de tu circunstancia, para que tu salvación dependa de que Cristo murió en la cruz y que tú debes seguirlo a Él porque Cristo murió en la cruz, porque Él murió y resucitó para darte vida, vida en abundancia y llevarte y verte un día en la eternidad y decirte: bien, siervo y fiel, entra. Él da la entrada, no nosotros. Es la obra en la cruz, fue su sacrificio y es la salvación que Él ha provisto en nuestros corazones la que nos va a llevar a nosotros a la eternidad con Él, para que vivamos solo para Él. Piensa cuántas cosas gloriosas y maravillosas ha hecho Dios en tu vida y en tu familia. Todos aquellos que no conocen al Señor y son parte de tu familia no se han ido al infierno por pura gracia de Dios. Solo piensa en eso. Acércate a Él, vive para Él, glorifica su nombre y olvídate de todo lo que este mundo ofrece. No quites los ojos de Él. Recuerda lo que dice la Escritura: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. Que tus ojos estén puestos únicamente en Él y no pienses en el infierno como el terror para inducirte a buscar el cielo. No. Piensa en el infierno como el propósito de Dios para conducirte a que dejes de mirar este mundo y veas la gloriosa bendición que Dios tiene para ti en el reino de los cielos. Que el Señor nos siga ayudando y que su palabra sea un aliciente para nosotros en esta hora. Vamos a orar a nuestro Salvador. Señor mío y Dios mío, en esta hora, Señor, te exaltamos y te glorificamos y te damos gracias por tu bondad, tu fidelidad y tu infinita misericordia. Señor, tu obra en la cruz ha sido tan magnífica, tan grandiosa y tan majestuosa, que ha sido el trampolín que nos ha de catapultar y llevar a la eternidad contigo, Señor. Tu obra en la cruz es la que nos ha de librar de partir a un lugar de tormento y a una eternidad de dolor, de angustia y sufrimiento. Es nuestra fe, confianza y esperanza en el Cristo glorioso que murió en nuestro favor, lo que nos llevará a entrar a tu morada eterna. Por eso, Señor, rogamos en esta hora para que tu palabra haga un efecto positivo y sobrenatural en nuestro corazón. Cambia, transforma, restaura, renueva nuestra manera de ser, de actuar, de pensar. Transforma estos corazones endurecidos en corazones sensibles, en corazones que sientan, Dios mío, tu presencia, que tiemblen a tu palabra, que se humillen ante ti, que reconozcan tu amor, tu gracia y tu misericordia, y que podamos ver en este mensaje el amor tan grande que tienes para nosotros, que nos adviertes para que no vayamos a ese lugar de tormento. Por eso te rogamos, Señor, que la sabiduría de arriba, que viene de lo alto, esté sobre nosotros y el discernimiento, Señor, lo des a nuestras vidas para recibir este mensaje, Señor, y que sea de meditación constante y continua, que podamos llevarlo en nuestra mente y en nuestro corazón día a día, Señor, que vivamos con la eternidad en nuestras mentes, en nuestros ojos, en nuestro corazón, que podamos anhelar día a día vivir una vida que te agrade, porque sabemos que tenemos promesa y la promesa es partir de aquí a una eternidad con el Dios vivo y verdadero.
Obra en nuestras vidas, obra en nuestros corazones, rompe todas esas cadenas, Señor, que nos tienen atados a este mundo. Y ayúdanos, Señor, a seguir avanzando y a seguir viviendo para la gloria, la honra y la alabanza de tu nombre. Sigue ministrando nuestras vidas y ayúdanos, Señor, que esta semana que comienza, la comencemos meditando en la eternidad, en ese reino glorioso y en todo lo glorioso y maravilloso que es habitar en tu presencia, aquí y en la eternidad. Que esta semana sea una semana más de bendición y de victoria, que podamos seguir con los ojos puestos en ti y que podamos seguir viviendo para honra, gloria y alabanza de tu nombre. Señor, es nuestro ruego en esta hora y de asimismo te rogamos que nos lleves en bendición y en victoria a nuestros hogares y que este resto de día sea un día para dedicarlo a nuestras familias, a ti, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón no se desprenda de la realidad de la muerte, la realidad del juicio, la realidad de la eternidad y la realidad de tu presencia en nuestra vida. Esto es lo que te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, dándote gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan todos un feliz resto de tarde y una semana en bendición de la mano del Señor.